decían tener una revelación superior, pero que permitía la idolatría y la inmoralidad. Dicen que esta secta de los Nicolaitas se vestían de rojo y que se dejaban la barba blanca. Dice, las cuales yo también aborrezco. La iglesia de Éfeso aborrecía la doctrina de los Nicolaitas. El verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice, y acá Dios utiliza un término militar que sugiere como un combate contra las fuerzas del mal. Por eso dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Y el árbol de la vida simboliza un sustento espiritual, es conservar la vida eterna. El árbol de la vida es el árbol de la vida eterna, el que Dios puso en el huerto de Edén en el principio. Amén. Entonces, ¿qué vemos en la iglesia de Éfeso? Los elogios. ¿Cuáles eran los elogios? Rechazaba el mal y perseveraba en la paciencia. Discernía los espíritus. ¿Y cuál es la crítica? Que su amor por Cristo ya no era tan ferviente como en el principio. Entonces, ¿qué aprendemos de esta congregación? Que a pesar de que nosotros podamos tener dones, ministerios, y que podamos tener discernimiento, tenemos que cuidar el amor a Dios. No tenemos que desenamorarnos del Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén. Porque Él dice, porque esto tengo contra ti. ¡Ey! Qué difícil que es esa posición, ¿no? Porque cuando Dios tiene algo contra mí, yo, por más que me rasgue las vestiduras y ore, no va a pasar nada. Porque Él dice, porque esto tengo contra ti. Me hago enemigo de Dios. Y la instrucción que Dios le da, que haga la obra como en el principio. Y la promesa es una promesa de bendición y de vida eterna a través del árbol de la vida. Bueno, vamos, el verso 8. Acá nos encontramos con la iglesia de Esmirna. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Verso 8. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el primero y el postrero que estuvo muerto y vivió? ¿Quién es? Amén. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que Él lo conozca, porque a veces, de repente, una persona tiene problemas económicos, y tiene problemas, y está en tribulación, y a veces hace cosas que le parece que a nadie le importan, y que nadie valora. Sin embargo, Dios dice acá, en el verso 9, yo conozco tus obras. Él conoce todas nuestras obras. Él sabe todo lo que hacemos por amor a Dios. Él lo sabe todo. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, también conoce mi tribulación. Dice, y también conozco tu pobreza. Dice, pero tú eres rico, refiriéndose a lo espiritual. Dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Sabes que acá en Esmirna había un grupo de judíos que tenían una sinagoga que se llamaba la Sinagoga del Señor? Pero ellos se habían levantado contra la iglesia de Esmirna y eran tan hostiles y eran tan incrédulos que sarcásticamente acá el Señor les llama. Dice que dejaron de ser la sinagoga del Señor, y más que sinagoga del Señor, son una sinagoga ¿de quién? Una sinagoga de Satanás, porque le dice que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Que el Señor nos libre, ¿eh? Porque ellos creían que eran la sinagoga del Señor, y Jesús dice que no eran la sinagoga de Él, sino que eran sinagoga de Satanás. Verso 10. Y les dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer aquí, porque el diablo, dice, echará a alguno de vosotros en la cárcel. Qué noticia, qué aliento, ¿no? Para la iglesia de Esmirna. Dice que el diablo los iba a meter preso. Y aquí dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Por 10 días no habla literalmente, sino por un periodo corto de tiempo. Y le dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Verso 11 dice,
el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte primera es cuando una persona cumple con el tiempo establecido por Dios. Dios establece que yo voy a vivir tantos años, tantos meses, tantas semanas, tantos días, tantas horas, tantos minutos y tantos segundos, desde antes de la fundación del mundo. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Cuando llega a esa milésima de segundo, mi espíritu y mi alma, mi esencia espiritual, se desprende de mi esencia física, que es el cuerpo, y se produce lo que nosotros entendemos como la muerte física. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Amén. Esa es la primera muerte. El momento en que nuestra esencia espiritual se desprende de nuestra esencia física. Esa es la primera muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? Porque acá no está hablando de la primera muerte, está hablando de la segunda. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte se va a producir en el juicio final, cuando Jesucristo se siente en el trono blanco y todas las personas que van a estar de pie delante del trono van a ser personas que no aceptaron a Cristo. Y van a ser juzgados, pero no para ser justificados, van a ser juzgados para ser condenados. Y esa va a ser la segunda muerte. ¿Por qué? La segunda muerte, ¿qué es? Es una separación eterna de Dios. Los hijos de Dios no vamos a ser juzgados en el juicio final, sino que vamos a participar en el juicio, pero como testigos. Nosotros, los hijos de Dios, vamos a estar ahí. Jesús va a estar sentado en el trono blanco. Todas las personas de todos los tiempos que no aceptaron a Cristo van a estar parados delante del trono para ser juzgados y condenados. No van a tener ninguna posibilidad, porque el tiempo de la justificación ya pasó. Porque hoy es el tiempo de la justificación. Porque hoy nosotros, a través de la fe y por gracia y gratuitamente, a través de aceptar a Cristo, podemos ser justificados. Entonces nosotros, los que hemos recibido a Cristo, no vamos a ser juzgados porque ya hemos sido justificados. ¿Amén? Amén. Entonces vamos a estar en el juicio final, pero vamos a estar como testigos. Cuando alguien diga, sí, pero yo no sabía, a mí no me dijeron, ahí va a decir, Adrián Flores, el morochito, el que está pasadito de kilos, se pare acá, y él, tal día, a tal hora, en tal lugar, te dijo que aceptaras a Cristo. Por eso, voy a decir, tanta memoria tiene, y si es Dios el que lo va a estar juzgando. Entonces va a decir a Adrián Flores, siéntese nuevamente. Y va otro que quiera justificarse, ahí va a llamar a otro. ¿Para qué? Nosotros vamos a estar como testigos y no para ser juzgados. Amén. Pero por eso dice la palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere, dice, no sufrirá daño de la muerte segunda, de la segunda muerte. Porque nosotros no vamos a ser juzgados para ser condenados, sino que ya estamos justificados. Amén. Amén. Entonces la iglesia de Esmirna dice que el elogio, es todo elogio para ellos. Para la iglesia de Esmirna no hay reproche. Dice, no hay críticas para ellos. Y hay una instrucción